Bueno, espero que esté funcionando ese aparato, ¿sí o no? Sí, es bien, excelente. Hermanos, un placer estar aquí con ustedes, de veras. Es la segunda vez o la tercera vez que he estado aquí. Pero hace 10 años, más o menos 15 años que estuve aquí antes. Entonces estoy ya después de un buen tiempo. Soy oriundo de Australia y se nota que la bandera australiana está aquí, ¿no? Está por ahí. Ah, allá. Ah, aquí está. Ahora, pregunto, ¿qué es la diferencia entre la bandera neozelandesa y la bandera australiana? Ajá. Nadie sabe, ¿no? Ah, el hermano sabe. Las estrellas de Nueva Zelanda son rojas. Esta es australiano porque eso significa federación. Neozelandés no tiene esto, tiene también la Cruz del Sur. Pero básicamente fui criado en un hogar no cristiano en Australia. Mi papá era un... Gracias Marco, sí. Mi papá era un albañil y después de la Segunda Guerra Mundial él construía casas y fue bien buscado y bien pagado. Igual como un cirujano a veces, porque hizo trabajos muy, adornos muy especiales como albañil. Pero yo no supe nada del Evangelio hasta más o menos mis 17, 18 años. Era un inconverso común y corriente en ese país. Pero después de cierto tiempo tuve interés en esto. Caminando a mi casa, porque no tuve auto, caminando a mi casa después de ver un cine de noche, podía ver las estrellas. En ese tiempo podía ver las estrellas ahí. Hoy día no, hay mucho smog. Pero, sin embargo, podía ver las estrellas. Yo dije en mi corazón, tiene que haber una razón de existencia de todo esto. Y tuve interés en las cosas espirituales. No voy a contar toda la historia, pero fui por fin a un pequeño grupo donde fui convertido al Señor. Y en preparación para la campaña de Billy Graham, primero en Australia en 1959, nosotros en toda nuestra pequeña iglesia intentamos de visitar todas las casas en el barrio. E inclusive nosotros mismos, entre 3 o 4 personas, arrendamos un micro cada noche, por un mes, de llevar a la gente de nuestro barrio a la campaña. Y cada noche había convertidos. Qué buen problema, ¿eh? 4, 8, 5, según. Y después de un mes tuvimos ya más o menos 100 personas nuevas que se habían entregado su vida a Cristo. Yo era nuevito, no supe nada. Pero el que estaba encargado me animaba. Me dijo, Raimundo, tú puedes ayudarnos con el micro, tú puedes ayudarnos enseñando. Y yo no tuve mucho trasfondo, pero sin embargo, el Señor me ayudó. Y quería decir esto a ustedes que están ya con interés en las misiones. Nosotros comenzamos en una manera pequeña. Si me hubiese dicho en este tiempo en Australia, tú vas a quedar o llegar a ser misionero por 50 años en América Latina, habría dicho, imposible. Pero el Señor tiene sus sorpresas. Y por esta razón yo creo que es conveniente siempre que tengamos una expectativa de la dirección del Señor. Él va a guiarnos, hermanos. Pero lo que necesita de nosotros es simplemente esa entrega de corazón. Señor, tú eres el Señor, el maestro, el patrón. Mi vida lo entrego a ti para que tú lo tomes. Y el texto bíblico que me enseñaron primeramente como cristiano, un texto bíblico bien conocido, estoy leyendo las palabras de Jesús que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La primera cosa me interesa, más buscar ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Buscar el placer, la voluntad, el deseo del Señor en nuestra vida. Y fui cultivado por ese caballero. Tuvimos después de cierto tiempo tantos estudios bíblicos nocturnos en diferentes lugares en el barrio que francamente era una noche entera
de estudio bíblico. Y él me impulsaba, me empujaba, me animaba. A pesar de mis dificultades, a pesar de mi falta de conocimiento bíblico, el Señor me ayudó. ¿Por qué? Porque su gracia vence mi falta de habilidad. Su gracia es mayor que nosotros. Su mayor bendición para mí es que me da de su gracia y yo no soy digno ni capaz. Pero sí estuve dispuesto a ser instrumento en servir al Señor. Eso para mí fue un tremendo testimonio, un tremendo efecto, un tremendo resultado. Bueno, fui a Bolivia. En Bolivia estuve 17 años trabajando en la altura con los quechua. Tuve que aprender español, luego quechua, entonces es un idioma muy interesante. Si están interesados, podemos darle una lección, pero yo sé que va a ser desafío. Pero francamente fue un privilegio. Privilegio de aprender y vivir con esa gente. Ahora ustedes han tenido aquí un lindo bautismo. Gracias a Dios. Hay un tipo, yo quiero contarle a ese tipo, un rotondo, boliviano, petizo, moreno, y tenía apellido Choque. Y era chocante ese tipo. Era un comunista convertido a Cristo. Y francamente, siendo comunista convertido a Cristo, fue experto en dialogar, pelear, discutir en público, todas esas cositas. Y con él yo así a veces, chispas. Pero sin embargo, siempre estuvimos con la misma idea. Y yo respetaba a él mucho y él a mí también. Aunque a veces tuvimos nuestras peleas, no sé qué, pero en verdad un tremendo obrero del Señor. Le pregunté una vez, Felipe, ¿cuándo fuiste bautizado? Es que después de mi conversión, me dijo. ¿Y cómo fuiste convertido? Bueno, yo conseguí pues en el mercado, en algún sitio, alguien me dio un tratado, folleto bíblico, leía la cosa y vi que tenía que arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo. Yo creí en Cristo y después ya convertido, dije ya tengo que ser bautizado. Pero como no tenía iglesia, no tenía contacto con pastores, dijo, entonces ¿cómo voy a bautizar? Yo sé, buscó un cilindro de agua, lo llenaba con agua, porque estuvimos en buena altura, más o menos casi 5.000 metros de altura, mucho frío de noche, llenaba pues su cilindro de agua, él mismo metió pues en el cilindro y dice, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Ya, me bauticé a mí mismo. Yo nunca intenté de persuadirle o decirle que estaba mal. Porque es una conciencia que él tenía delante del Señor. Interesante, ¿eh? Yo nunca tenía caso como esto antes ni después. Extraño. Y se aprende muchas cosas en el camino. Si me hubiese dicho en Australia de antemano, tú vas a ser testigo presencial de esa clase de hombre, habría reído. Pero el Señor abre las puertas y hay sorpresas. Y hermanos, si uno está anhelando servir al Señor como misionero, como ministro del Señor, tiene que estar abierto a las diferentes sorpresas que le va a presentar en la vida. Y tiene que estar dispuesto a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese vamos a ver ya luego la gracia del Señor. Ha habido otro señor que conocí en el Perú. Estuvimos en el Perú por 12 años, encargados de un programa a nivel nacional de educación por extensión a muchos pastores laicos, muchos pastores que eran del campo. Y éramos bien experimentados en esto. Y había un señor que era un hombre que era totalmente autodidacta. Ese hombre nunca había estado en la escuela. Fue borracho. A la edad de más o menos 25 años fue convertido a Cristo siendo borracho. Y dijo, bueno, Señor, ayúdame a leer mi Biblia. Y no sé cómo se hizo, no tengo explicación, pero sí el Señor le ayudó a aprender a leer. Y podía leer la Biblia. Y satisfecho. Iba a diferentes lugares predicando el Evangelio.
Y me dijo a mí, cuando yo estuve recién llegado en la altura del Perú, me dice, Raimundo, entiendo que tú eres misionero. Sí. Bueno, yo tengo ese grupo que quiero alcanzar allá, al fondo, bien lejos. Sí. No sé si puedes acompañarme. Sí. ¿Tienes auto, Raimundo? Sí. ¿Podemos ir en tu auto? Sí. Raimundo, escucho que tú también a veces tienes un proyector así, tipo batería. En ese tiempo era de diapositivas, y entonces filmina no sé cuánto, pero bien portátil. ¿Puedes traer ese proyector? Sí. ¿Tienes batería para hacerlo funcionar? Sí. ¿Puedes traerlo? Sí. Y vamos pues así por todo el rato. Pero yo también, por mi lado, era ya bien experimentado en la altura. Entonces yo dije a él, Roberto, cuéntame, cuando vamos ahí, tenemos que ir a pie. Pregunto, ¿es lejos? No, hermano, está cerca. Alarma. Cuando dice que está cerca, significa que no está cerca. Y luego, yo dije, ¿y el camino, la senda donde tenemos que caminar, cómo está? Después de dejar el auto, bueno, es plano. Plano no significa plano. Entonces ya era bien experimentado en esto, porque había estado enseñado por la experiencia dura de cruzar cerros a 3.000 metros, 4.000 metros, hasta 5.000 metros. Uno tiene que estar bien atento a esas cosas. Bueno, vamos en el auto, dejamos el auto en el patio. Día siguiente, después de dormir, salimos y yo miro a todo ese cerrito. Yo dije, Roberto, ¿tú dijiste que es plano? Bueno, casi, me dice. Comenzamos subiendo a las 7 de la mañana. Y llegamos a la primera cumbre a las 12. Y ya estamos en esa cumbre y todavía hay cerros por ahí con nubes por encima. Y yo dije, Roberto, ¿por dónde vamos? Escuchen bien. Aquícito, vamos aquí abajito y subimos ese cuestita al frente. Llegamos a la segunda cuesta a las 5 de la tarde. Ahora ya no hay más cuesta arriba, todos abajo. Entonces, bueno, vamos abajo, Felipe, sí, disculpe, Roberto, sí, y bajamos por la nube, por la ladera de esa montaña, y llegamos a un pueblito a las 7 de la tarde. Yo dije, Roberto, estoy dispuesto a morir. No, Raimundo, dame pues tu parlante, voy a llamar a la gente para que tengamos una reunión esta noche. Entonces tuvimos una reunión esa noche. Si hubiese sido mi responsabilidad, habría dicho, voy a dormir. Él dijo, no. Después de caminar así, más o menos 12 horas, tuve que estar participando con él en la presentación del Evangelio. Estuvimos ahí 7 días. Y gracias al Señor fue formada una iglesia en 7 días. Gente convertida a Cristo. Y era por el ministerio de Roberto. Hermanos, esa es la clase de experiencia que he tenido. Y yo digo que está dispuesto a decir sí al Señor. No sin razón, pero sí al Señor. Estoy dispuesto a servirte. Hermanos, esa es la clave a servir al Señor. Quizá tú no tienes la capacidad. Yo no tuve la capacidad. Pero el Señor nos da de sus dones, sus capacidades para que trabajemos y para que sigamos a Él. Cuando venga la aventura, cuando vengan los contratiempos, cuando vengan las dificultades, de decir, Señor, tú eres mi patrón, mi maestro, mi dueño. Lleva mi vida aún a través de ese problema. Vamos a ver a Él trabajando y glorificando, siendo glorificado a través del ministerio de sus siervos. Bueno, quería decir esto simplemente como introducción.
Y esta tarde quiero decir, esta mañana quiero decir que hay un anhelo que tengo, es que tengamos héroes. No sé quién es tu héroe. ¿Un músico? ¿Un cantante? ¿Un pastor? ¿Un personaje político? No sé. Es de criterio personal, por supuesto. Pero quisiera sugerir que el héroe más grande que tú puedes tener como ministro del Señor es el Señor Jesús. No la doctrina del Señor Jesús, sino el Señor Jesús mismo. Porque Él es el héroe. Y en verdad, a través de los tiempos, ese Roberto era mi héroe. Un peruano, ese boliviano, Felipe Choque, era mi héroe. He tenido otras personas, misioneros, gente de Australia, gente de los Estados Unidos, gente de Inglaterra, gente de Chile, que han sido mis héroes. Y cada uno porque ha puesto a Cristo en el primer lugar en su vida. Esa es la clave de cómo seguir al Señor. Pero también esta mañana yo quisiera hablarles de otro héroe mío, un héroe bíblico. Y voy a probar su conocimiento bíblico. Debí decirles, soy australiano y me gusta armar trampas, pero con cara seca. Yeah. Quisiera, por favor, que ustedes me cuentan del apóstol José. El apóstol José. ¿Están al tanto? No, ese no es trampa. Es simplemente una pregunta. El apóstol José, un extranjero, un hombre que quizá nunca vio al Señor Jesús, o quizá le vio, no sé, pero un hombre de Dios que jugaba un papel decisivo en el desarrollo de tu fe hoy, porque fue a través de él que el apóstol Pablo llegaba a ser el apóstol Pablo. Un hombre desconocido por la historia quizá, un hombre que está ignorado por mucha gente, pero José era, y voy a dar lectura, a ver, usted tiene que pensar en dónde estoy leyendo. Entonces José, a quien los apóstoles, ahora voy a dejar saltar por unas poquitas, que traducido hijo de consolación o hijo de exhortación, pues esta palabra en griego significa la misma cosa, exhortación o consolación. Levita, natural de Chipre. El apóstol José, todavía, es simplemente un creyente. Quizá había visto a Jesús, no sé, la Biblia no nos dice. Pero sin embargo, el apóstol José comienza su trayectoria aquí en las palabras de las Sagradas Escrituras. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora ya están, ¿no? ¿Sabes su nombre? Bernabé. Bernabé es un sobrenombre, un apodo que han puesto sobre él. Hijo de consolación, hijo de exhortación. Pero la primera cosa que vemos de él es que era generoso. Tenía disposición para dar ese dinero, esa heredad que había recibido, de darlo a los apóstoles para la obra del Señor. Hermanos queridos, de tener esa disposición significa una entrega a Cristo. Porque no sé qué cantidad de heredad, la Biblia no nos dice. Puede ser que era poquito o quizá mucho, no tengo idea. Pero seguramente la disposición es lo más importante. Disposición de entregar lo que tuvo al Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué importante. Bueno, casi después de esto no escuchamos mucho de ese caballero hasta que lleguemos al capítulo 10, si no me equivoco. Capítulo 10,
No, capítulo 9, disculpen. Y ahí tenemos la segunda mención de José o de Bernabé. Y vemos que aquí ese varón estaba ahí seguramente cantando los himnos últimos que habían recibido, los salmos, no sé qué, en Jerusalén. Entonces llegó un extranjero, otro extranjero. Se llama Saulo, Pablo. Y Pablo fue convertido en el camino a Damasco y había predicado valorosamente en el nombre de Jesús. Pero llegaba pues a la iglesia de Jerusalén, aquí está. A ver, hermanos apóstoles, aquí estoy, convertido al Señor. Infiltrado, sospechoso. Antes era enemigo nuestro, metiéndonos en la cárcel. No queremos tener nada que ver con ese Señor. Pero notaremos por favor capítulo 9 y versículo 26, los que tienen su Biblia, búsquenlo. Dice aquí: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Está hablando de Pablo o de Saulo. Entonces Bernabé, dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo Bernabé? Garante, aval, respaldo. Ahora, ¿le parece fácil ser respaldo o garante de una persona? Le cuesta, le puede costar mucho, puede perder su camisa, todo, porque puede ser un farsante, un falso, no sé. Pero aquí Bernabé se arriesgó y se puso como un hombre valioso y como un aval para Saulo, para Pablo. Qué lindo, ¿eh? El Señor había estado trabajando en la vida de Bernabé de tal manera que después de haber sido generoso ya ha llegado a ser ya de cierta confianza, porque cuando los discípulos, los apóstoles escucharon a lo que dijo Bernabé, está bien, entra. Si Bernabé dice que está bien, perfecto, vamos a confiar en su palabra. ¿Cómo le parece? Hermanos, muchas veces en la obra del Señor, esa cuestión de confianza, de credibilidad y de tener una estima correcta en el Señor es muy importante. En verdad nuestra fe se fundamenta sobre esto. Si no tuviésemos confianza en los líderes, si no tuviésemos confianza en nuestros misioneros, no estaríamos en ningún sitio provechoso ni bueno. Pero sí confiamos. Bueno, ya tenemos la segunda mención de Bernabé. Saltamos ya a la próxima, porque aquí vemos algo que es muy interesante de Bernabé. Bernabé ya había crecido a través de los años. En capítulo 11 y versículo 19 ya llegamos a la segunda o la próxima mención, mejor dicho. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Mal ejemplo. ¿Por qué mal ejemplo? Porque no estaban obedeciendo al Señor. El Señor dijo claramente en Hechos 1:8 que esta palabra, que este mensaje deben ser llevados como ellos mismos, como testigos, hasta el lugar donde estaban, en Jerusalén, hasta Judea y luego hasta Samaria y hasta lo último de la tierra, en forma simultánea. Entonces, aquí dice que no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Disculpen, esos evangélicos eran racistas, discriminatorios. Estaban diciendo, esta palabra solo es para los judíos. Pero el versículo 20 dice, no es así. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene está en África, Chipre es la isla en el Mediterráneo. Y dice, los cuales habiendo entrado
cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Obedientes al Señor. Hechos 1:8. Excelente. Pero, no sé de usted, pero mi experiencia con la gente en el campo, en diferentes lugares, es que hay un sistema de teléfono que no funciona con teléfono ni con alambres, sistema de comunicación, y lo que está pasando en punto A, casi inmediatamente saben y se enteran aquí en punto B. ¿No es así? Un sistema de correo electrónico mejor que el correo electrónico. Los de Jerusalén escuchaban, Antioquía ha recibido el Evangelio y hay entre ellos algunos gentiles, algunos griegos. ¿Qué hacemos? Bernabé, ven acá, anda ya. Vea lo que está pasando, por favor. Y le pidieron que Bernabé fuese como su representante. Y vamos a ver qué dice. Cuando después te dice que anunciaban el Evangelio, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Y se convirtió al Señor. Y dice, llegó la noticia de esas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé fue como un comisionado. Versículo 23, muy interesante lo que dice, por favor, véalo. 11:23, si tiene su Biblia. Y cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Por qué? Porque tenía discernimiento espiritual. Podía detectar que el espíritu que estaba trabajando en esa gente, sí, era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y estaba contento. Ahora, hermanos, por favor, no todo el mundo tiene ese discernimiento. Y tenemos que cultivarlo, orar al Señor para que nos dé ese don, para que entendamos quién es o qué es la motivación. ¿Quién es la motivación? ¿Quién está impulsando? ¿Quién está motivando a una persona? ¿Es el espíritu o quizás su propio ego, su propio celo? Pero este hombre, cuando vio lo que estaba pasando, dijo, gracias a Dios, esto sí es del Señor. ¿Qué dice aquí? Vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Obra misionera. Inicio, estadía y luego retiro. No retiro de la obra del Señor, sino retiro de esa zona para que sea una iglesia autóctona, una iglesia autogobernada. Bueno. Además, aporta lo siguiente de Bernabé. Dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Oh, por favor, mire, ese pobrecito hombre que daba su heredad cuando era recién convertido, supongo, ya ha llegado a ser un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Y enviado por la misma iglesia como su representante de la iglesia de Jerusalén. Un hombre que tenía un espíritu misionero en obediencia al Señor Jesús. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Dice, pero Bernabé era uno que buscaba oportunidades para glorificar al Señor y para ampliar y extender la obra. Le ocurrió la idea. Ese Pablo está aquí cerca. Voy a enviarle un correo electrónico. Ven acá. Levantaba el teléfono, el celular. Hola. No, Señor. Tenía que ir, hablarle y traerle. Le costó seguramente varios días de caminar. No ha habido caballos. Disculpe, ha habido, pero él no tenía el caballo. Tenía que ir a pie. Y dice, después, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Qué lindo, ¿eh? ¿Por qué? Porque está pensando en forma estratégica. Hermanos, la obra misionera no es con abundancia de gente. En ningún lugar en el mundo es con abundancia de ministros. Tenemos que pensar de manera estratégica.
Si yo tomo ese Pablo, le trajo aquí, puede ayudarme. Al mismo tiempo, podría ser un estímulo para él. Podría animarle para que fuese un instrumento del Señor. Y efectivamente así hizo. Le trajo a Pablo, le metió en la obra, trabajaban en conjunto, equipo, no sé qué, pero sí estaban trabajando en conjunto. Y dice aquí, escuchen la palabra. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un año. ¿Qué más nos dice? Nos dice que con ese varón, Bernabé, él era un aventurero. Aventurero estratégico. Aventurero dispuesto a servir al Señor. Aventurero de Cristo. Y notaremos otra cosa de él. Lleno del Espíritu Santo y fe. Había crecido enormemente en Cristo. ¿Qué más nos decimos de él? Él también era un discípulo de Cristo. Enfatizaba a Cristo. Enfatizaba a Cristo. No la doctrina sistemática, aunque es esencial que tengamos eso, sino enfatizaba a Cristo. Porque Cristo es el centro de la fe. Tenemos que introducir las personas a Cristo. Tenemos que ver pues Cristo cambiando sus vidas. Tenemos que ver el Espíritu de Cristo trabajando en ellos. Él era un hombre discípulo, seguidor de Jesucristo, alumno de Jesucristo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos queridos, en cualquier estado en donde estás en el proceso de caminar con el Señor, recuérdense, Cristo es el Señor. Ahora escuchen una cosita, voy a desviar aquí un poco. Hay un concepto muy equivocado entre nosotros cuando decimos Jesucristo. Porque estamos usando esto como Raimundo Morris. Raimundo, nombre, Morris, apellido, ¿cierto? Jesús, nombre y Cristo, apellido. Mal hecho. Porque Jesús en sí significa Salvador y Cristo significa Mesías o ungido, patrón, maestro. Entonces, doble apellido. Salvador ungido, Salvador Mesías, Salvador Cristo. Entonces, doble apellido. Pilato, cuando estaba por crucificar a Jesús, puso ahí Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Parece que Pilato entendía mejor que algunos cristianos. Siendo inconverso, no sé. Bueno, de todos modos, es importante. Estamos solamente con desvío. Pero ¿cómo le parece? Predicamos a Cristo. Bernabé era aventurero, estratégico. Bernabé era también un hombre discípulo de Jesucristo. Y su lealtad a Cristo, su honradez y su deseo de ver a Él exaltado, lo importante. Y la tercera cosa que veo de Bernabé, era un hombre flexible. Porque la iglesia de Jerusalén le envió para ver qué estaba pasando. Y quedó, ¿qué tiempo? Un año. Muchas veces, hermano, en nuestro tiempo queremos tener los planes así, todo va a ser así. Es el resultado de nuestro dualismo que existe en el mundo occidental. Y somos programadores, pum, ya está, en línea. Hermanos, pero ¿qué tal si Dios dice, aquí hay una puerta abierta para ti, avanzas así, y de repente quedas aquí un año? Sería interesante, tener esa mentalidad de ser flexible. 3 características de Bernabé. ¿No le parece interesante? Amén. Aventurero, hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, generoso, dispuesto a garantizar a un desconocido que era sospechoso, al mismo tiempo encomendado por la iglesia de Jerusalén de ser su vocero en una obra nueva, y ahí quedó un año. Y puedo contarles muchas otras cosas de José, porque dice en otro lugar, en Hechos, que él era apóstol.
el apóstol Bernabé y Pablo. Y luego dice Pablo y Bernabé, en capítulo 13 y capítulo 14. En otras palabras, la Biblia misma le califica como apóstol. Disculpe, no es un puesto que está en juego aquí, es una función, un ministerio funcional. Y cuando estamos trabajando en la obra del Señor, lo que nos interesa es la función que cumple la persona, no el puesto. Yo no soy partidario de esos tremendos movimientos donde hay apostolados y venden apostolados, no sé qué. Y tengo amigos muy íntimos, estrechos, que están metidos, ex amigos, que están metidos en esas cositas. Y están vendiendo apostolados. Hermano, ese no es bíblico. Ni tampoco soy partidario de esto, pero sí la función de ser un comisionado con la labor de servir al Señor, hermanos, comenzando obras nuevas, para mí es muy, muy bíblico. Entonces yo les animo, recuérdense de Bernabé, por favor. Examina lo demás de su Biblia. No hay mucho más, pero hay bastante, porque el primer viaje misionero se fue con Pablo a evangelizar a muchos lugares. Y ha habido mucha iglesia que fueron comenzadas. Bernabé, Pablo. Pablo, Bernabé. Hijo de consolación, Bernabé. Hijo de exhortación. Un hombre que comenzaba desde cero, que llegaba a ser un hombre importante en la historia de la iglesia. Un hombre ejemplar, un hombre flexible, un hombre aventurero estratégicamente, un hombre que era un discípulo de Jesucristo, apuntando a Él como el Señor y como el Salvador. Y yo quisiera animarles a ustedes que vayan con esa misma actitud como de Bernabé, cumpliendo la palabra de Cristo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No todo el mundo está llamado para cruzar fronteras, ni para cruzar la frontera cultural, pero sí todos estamos llamados a ser honestos, obedientes al Señor en nuestro propio lugar. ¿No le parece? ¿Qué tal si tomamos un momento de silencio con la cabeza inclinada, por favor? Yo quisiera que cada uno medite. Medite no tanto en lo que he dicho, pero en lo que la palabra dice. Buscar primeramente el reino y también...